Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Ingeniero, buenas Sí, tardes. ingeniero, Sí, buenas se tardes. me escucha. Ok, qué bueno. Entonces, vamos a iniciar la clase y vamos a comenzar con este nuevo tema que es métodos geoeléctricos, ¿no? Entonces, todos deben estar viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver lo que serían los métodos eléctricos, ¿no? Y que se van a fijar que es un método que tiene una subvariante, ¿no ve? Y que como vamos a analizar, son métodos que son bien versátiles y son bastante utilizados, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una introducción, antecedentes, el tema de propiedades eléctricas, cómo se clasifican los métodos en función a su área de investigación y qué instrumentos y dispositivos de adquisición se utiliza. Después, cómo es lo básico de la interpretación de estos perfiles y lo que es también entender lo que es los mapas de resistividad, ¿no? Y qué aplicaciones tiene. Entonces, de manera general, este método en realidad se basa en el principio de, como decíamos, introducir, ya sea de manera artificial o de manera natural, tratar de determinar generalmente la resistividad de los materiales del subsuelo o su contrario, que es la conductividad, ¿no? Entonces, sobre este método, en realidad hay una amplia variedad de los mismos, ¿no? Y como decíamos, pueden ser desde métodos provocados hasta métodos naturales, ¿no? Entonces ya saben la diferencia. Provocado es método activo, natural es método pasivo, ¿no? Entonces el activo es cuando introducimos algún tipo de energía al terreno y medimos su respuesta, ¿no?
Mientras que en otro caso es cuando directamente medimos esa propiedad, ¿no? Del terreno usando algún tipo de dispositivo y eso sería un método natural, ¿no? Porque no estamos introduciendo ningún tipo de energía al terreno, ¿no? Con estos métodos en realidad se puede conocerla de manera lo que es la estratigrafía del subsuelo y se pueden también conocer tamaño, forma y localizar diferentes objetos, ¿no? O formas que estén en el subsuelo. Entonces, de manera general, el método siempre se basa en ¿qué? En electrodos, ¿no? Que se ponen en el terreno y en base a esto se van haciendo medidas, ¿no? Entonces, lo que vamos a generalmente registrar es y calcular es la resistividad eléctrica aparente de los materiales del subsuelo. Y obviamente esta resistividad aparente, en algunos casos, si el material fuera totalmente homogéneo, haría que coinciden, ¿no? La resistividad verdadera sería igual a la resistividad del aparente, ¿no? Pero generalmente no ocurre eso, los materiales son heterogéneos. Entonces, al ser heterogéneos quiere decir que no, lo que registramos, la resistividad aparente, no es exactamente la resistividad verdadera, ¿ve? Y para eso hay que hacer algún tipo de ajustes o correcciones, ¿no? Ahora, de manera general, los materiales del subsuelo van a variar en los valores de resistividad, o su inverso, que es la conductividad eléctrica, ¿no? Y esto va a depender en un sentido también de la cantidad, la porosidad de las rocas y más que todo los fluidos que tienen los poros de las rocas en su interior. Entonces, lógicamente el agua, si hay fluidos como el agua en los poros de la roca, va a influir esto en su valor de resistividad. Entonces, ese es uno de los factores importantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistividad eléctrica en los suelos o en rocas en el subsuelo depende tanto de la porosidad efectiva de la roca como del grado de saturación, ¿no? Entonces, la porosidad efectiva, ustedes saben, es la cantidad de espacios vacíos que tiene un material y que están interconectados, ¿no? Y el grado de saturación se refiere a qué cantidad de fluidos están impregnando esos poros de esa roca. Entonces, cuando diríamos saturación del 100%, significaría que el 100% de los poros de la roca estuvieran llenos de ese fluido, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere, ¿no ve? Entonces, de manera general, no hay una correlación directa, ¿ven? Entre lo que son materiales en el subsuelo con lo que es el valor de la resistividad. Generalmente son intervalos de valores, ¿no? Y dependen, como decíamos, tanto de la porosidad de los materiales como de la saturación de los poros materiales. Pero de manera general podemos decir que hablando desde valores de menor resistividad hasta mayor resistividad, entonces sí se cumple una condición, que generalmente lo menos resistivo sería que los materiales tipo arcilla. Después estarían las arenas, después estarían las gravas, después estarían las calizas y los más resistivos, con resistividades mucho mayores, serían lo que son las rocas cristalinas, ¿no? Que pueden ser rocas volcánicas o inclusive rocas metamórficas, ¿no? Entonces, de manera general, en ese orden está, ¿no? Y también, obviamente, la roca va a tener mayor resistividad en general, una roca sedimentaria que un suelo sedimentario, ¿no? Entonces, eso también va a cumplirse, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de medidas de resistividad,
obviamente ya en 1720 es cuando esos autores hacen las primeras investigaciones sobre medir este valor en rocas, ¿no? Después, en 1746, si Ben Watson descubre que el suelo es conductor. Después, en 1883, Brown patentó un sistema de prospección eléctrica con 2 electrodos, ¿no? En 1903, si Ben Ragoncin publica aplicación de la electricidad en la búsqueda de yacimientos mineros, ¿no? Y esto obviamente ya es una idea de lo que va a ser ya a futuro, lo que iba a ser y lo que hoy en día conocemos como la prospección geoeléctrica, ¿no? Después, en 1915, Schlumberger y también casi paralelamente otro científico, Benner, en Estados Unidos, ellos empiezan a usar un dispositivo de 4 electrodos para hacer medida de la resistividad de los materiales del subsuelo y ellos lo aplican en este caso en pozos perforados, ¿no? Después, en 1932, Stefanesco da una solución a la distribución del potencial en un semiespacio estratificado, ¿no? El 38 se efectúan los primeros sondeos eléctricos verticales profundos, que estos eran del orden de kilómetros, ¿no? Y con el cual se descubren yacimientos de petróleo y gas en lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Después, el 79, si ven, Coeffet y otros autores determinan la impedancia y espesores de la capa en un medio estratificado, ¿no? A partir de medidas realizadas en superficie, que es lo que hoy en día se hace, ¿no? Que es aplicar métodos en realidad matemáticos inversos, ¿no? Y con medidas en superficie se logra en realidad calcular cómo serían los valores de las resistividades de estos materiales y sus espesores, ¿no? Después, Locke y Barner obtienen imágenes tridimensionales de impedancia eléctrica en 1996, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí ya surge también lo que va a ser la aplicación de estos métodos para obtener modelos en 3 dimensiones, ¿no? Debajo de un área. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el primer registro eléctrico, ¿no? El cual ha sido tomado en un pozo perforado en Francia en 1927. Y esto ha sido obtenido por los hermanos Schlumberger, ¿no? Entonces, este es el inicio también de lo que después se ha llamado lo que es registro de pozos o perfilaje de pozos, ¿no? Es el inicio de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las propiedades eléctricas de las minerales y rocas, vemos de que esto depende de 3 variables, ¿no? Una es el potencial eléctrico natural o actividad electroquímica, otro es la conductividad eléctrica o su inverso, que es la resistividad, y otro es la constante dieléctrica. Entonces, quiere decir que esto depende de esas 3 variables, ¿no? Ahora, cuando decimos potenciales eléctricos, estos son debidos a potenciales naturales que son causados en el subsuelo por actividad mecánica o electroquímica, ¿no? Y generalmente el factor que controla esto en el subsuelo es la cantidad de agua que hay en los poros de los materiales del subsuelo. Entonces, los potenciales están asociados con la meteorización de cuerpos minerales sulfurosos, variación de las propiedades de las rocas, contactos geológicos, actividad bioeléctrica del material orgánico, corrosión, gradientes termal, presión, ¿no? Y existen 3 mecanismos que producen dichos potenciales. El primero que es mecánico y los otros 2 que son químicos, ¿no? Entonces, el primero es el que es de carácter mecánico, ¿no? Que es el potencial electrocinético, también conocido como potencial de corriente, y vemos de qué se depende de la resistividad eléctrica, de la viscosidad, y en base a eso se puede calcular la diferencia de potencial resultante a través de
esa solución, ¿no ve? Esa fórmula que está ahí. Y que esta depende del potencial de absorción, de la diferencia de presión y de la constante dieléctrica de la solución, ¿no? Después los otros dos son el potencial de difusión, que es debido a la diferencia de movilidad entre varios iones de soluciones de concentraciones diferentes, y el otro es el potencial de mineralización. Cuando dos electrodos metálicos desiguales son introducidos en una solución homogénea, ¿no? O también se llama eso potencial de mineralización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la conductividad eléctrica, hemos dicho es aquella propiedad física que permite el paso de la corriente eléctrica a través de los materiales, ¿no? Y su inverso, obviamente, va a ser la resistividad eléctrica, ¿no? Entonces, generalmente, la conductividad eléctrica va a haber de tres tipos en los minerales y rocas, ¿no? Que va a ser la conducción electrónica o ómnica, la conducción electrolítica y la conducción dieléctrica, ¿no? Entonces, la primera es de tipo normal de flujo de corriente, dice, en materiales de electrodos libres, ¿no? Como los metales. La conducción electrolítica es transportada por iones a una tasa comparativamente más lenta. Realmente la conducción dieléctrica se lleva a cabo en conductores pobres o aislantes, ¿no? Los cuales tienen ninguna carga libre en este caso. Entonces, cuando nos referimos a la conducción electrónica, si tomaríamos como se ve un cilindro, ¿no? Que tiene un determinado, en este caso, radio, ¿no ve? Tiene una determinada área y tiene una determinada longitud. Entonces, si pondríamos en este caso dos electrodos en las caras del cilindro, podríamos estimar, y esto a partir de la ley de Ohm, ¿no ve? Que la resistencia eléctrica de ese material va a ser igual a R, que es el radio multiplicado por el área, y dividido sobre su longitud, ¿no? Entonces, el valor de R, si ven, aquí aparece, que se refiere específicamente al valor de la resistencia, ¿no? Del material. Entonces, la resistencia está dada en términos de voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces, quiere decir que el voltaje que se aplica en ese cilindro y la corriente o la intensidad de corriente que fluye a lo largo de este, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula la resistencia, que es en función a lo que se ha denominado ley de Ohm, ¿no? Que significa que la resistencia va a ser a diferencia, no va a ser voltaje sobre intensidad, ¿no? Entonces, si medimos voltios sobre amperios, ¿qué nos va a dar? Ohmios, ¿no? Entonces, si sustituimos la ecuación 3 de la 2, tendremos de que se puede calcular, se puede calcular el recíproco de la resistividad, que es la conductividad, y se obtiene que la conductividad va a ser igual a densidad de corriente sobre campo eléctrico, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es la conducción electrolítica, se ve que la las rocas son pobres conductores. Quiere decir que tienen valores de resistividades elevados y que estos valores además varían entre rangos amplios, ¿no? Porque decíamos que las rocas, aunque tengan la misma litología, pueden tener diferente porosidad y pueden tener diferente cantidad de fluidos en sus poros, ¿no? Y este fluido que influye en esto principalmente va a ser el agua, ¿no? Entonces, bajo eso, se puede ver que las moléculas de un material van a tener exceso o deficiencia de electrones. Por lo tanto, la resistividad varía con la movilidad, la concentración y el grado de disociación de los iones.
Entonces, ¿en qué va a variar? La resistividad va a variar en función al volumen, el arreglo de los poros y a la cantidad de agua que contiene los poros de esa roca, ¿no? Entonces, esto ya si ven, en 1942, Archie lo ha sintetizado en esta fórmula, ¿no? Que él nos dice de que la resistividad en este caso depende de A y M, son constantes que se han llamado también constantes petrofísicas, ¿no? Y que varían en esos intervalos, ¿no? A y M. N generalmente va a ser igual a 2. Y va a estar en función a ¿qué? La resistividad va a estar en función a la porosidad, a la saturación del agua SW y a la resistividad del agua, ¿no? Que en este caso contienen los poros de la roca. Entonces, conociendo todas esas variables, podemos calcular la resistividad de una roca usando la ley de Archie, ¿no? Ahora, la conductividad del agua, obviamente, igual, este fluido no tiene un valor único, sino varía. Y esto está en función a la cantidad de cloruros y sulfuros que tiene disueltos y otros minerales presentes. Entonces, va a haber aguas que son dulces, ¿no ve? Que es la que tiene poco contenido de sales disueltos, como puede haber aguas muy salinas, ¿no? Como el agua de mar. O puede haber agua, en este caso, que tenga casi cero de sales, que sería el agua destilada, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a ocasionar de que los valores de la resistividad no sean iguales, dependiendo del tipo de agua que se está analizando, ¿no? A la vez, la anisotropía de las rocas estratificadas nos muestra de que generalmente la conductividad eléctrica es más elevada a lo largo de planos de estratificación de la roca, mientras que va a ser menor en planos perpendiculares, ¿no? Entonces, si lo vemos en resistividad, quiere decir que la resistividad vertical va a ser generalmente mayor que la resistividad horizontal, cuando hablamos de capas horizontalmente estratificadas, ¿no? Y esta puede alcanzar un valor cercano a 2. Entonces, en el caso de pizarras grafitosas, dice, los valores pueden variar de 1 a 1,2. En el caso de calizas, lutitas y riolitas, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, si ustedes observan, se ven unos estratos, ¿no? Intercalados, ¿no? De capas, obviamente, que son más competentes, menos competentes, ¿no? Y de manera general, obviamente, son bancos de areniscas intercalados con otras rocas que serían más lutitas, ¿no? Que son las que se ve de color oscuro. Entonces, si uno observa, en realidad va a ver de que se puede ver los planos de estratificación, ¿no? Entonces, bajo eso se puede calcular el valor de la anisotropía eléctrica, quiere decir estimar la resistividad horizontal, que sería a lo largo de los planos de la roca, y estimar la resistividad vertical, que sería transversal a los planos de estratificación de la roca. Entonces, de manera general, veríamos de que la resistividad vertical en este caso es mayor que la resistividad horizontal, ¿no? Y esa diferencia de valores es lo que se llama anisotropía eléctrica. Entonces, de manera general, ¿qué significa? Cuando hablamos de anisotropía, decimos es cuando una propiedad física varía en sus valores en función a la dirección a la cual se la mide.
Entonces eso se refiere como anisotropía, ¿no? Ahora, cuando un material es isótropo, ¿qué significa? De que por más que en cualquier dirección hagamos la medida, siempre nos va a dar el mismo valor, en este caso de resistividad eléctrica, ¿no? Entonces aquí igual si ven estas capas que están casi verticales, se puede ver lo mismo, ¿no ve? La conductividad obviamente va a ser mayor en el sentido de la estratificación de las capas, y la conductividad va a ser menor en el sentido perpendicular a las capas, ¿no? Entonces, bajo eso tenemos conducción dieléctrica, que sería el tercer tipo de conductividad, ¿no? Que se basa en lo que se conoce como corriente de desplazamiento. Entonces, cuando bajo una corriente solo fluye materiales no conductores en un campo eléctrico externo, ¿eh? Los electrodos son ligeramente desplazados con respecto a su núcleo. Esta ligera separación relativa de cargas positivas y negativas es conocido como polarización dieléctrica. Y también se produce una corriente conocida como corriente de desplazamiento. Entonces, lo que hoy en día conocemos como conducción dieléctrica es lo que se conoce como hoy en día constante dieléctrica en este caso. Ahora, para calcular la polarización dieléctrica de un material se tiene la siguiente ecuación. Entonces, polarización dieléctrica va a ser igual a momento dipolar eléctrico sobre unidad de volumen. Después, el valor de N va a ser la susceptibilidad eléctrica. Y el valor de E va a ser la intensidad del campo electrónico, ¿no? Entonces, para calcular el desplazamiento eléctrico se va a usar esa fórmula. Entonces, la constante dieléctrica, que a veces se la denomina con la letra K, equivale a la susceptibilidad magnética en los materiales magnéticos, ¿no? Pero en este caso, la constante dieléctrica es una medida de la capacidad de polarización de un material que se encuentra bajo la influencia de un campo eléctrico, ¿no? También se lo conoce como capacidad inductiva específica del medio. Determina la capacitancia efectiva de material rocoso y su respuesta estática a cualquier campo aplicado, tanto directo como alterno. La constante dieléctrica también es similar a la conductividad en formaciones porosas, en el hecho de que varía de acuerdo a la cantidad de agua presente, ¿no? Generalmente se asume que las corrientes de desplazamiento son de importancia secundaria en los materiales terrestres, debido a la que media los métodos de prospección emplean bajas frecuencias, ¿no? Entonces, bajo eso, podemos estimar que el desplazamiento eléctrico se determina a partir de la constante K multiplicada por E. Y a la vez se ve que K en este caso va a ser igual a 1 más 4pi sobre N, ¿no? Entonces, la constante dieléctrica para el vacío, por ejemplo, es el valor que es 1. Para rocas más competentes, este valor en realidad va a ser, puede variar desde 6 hasta 16, ¿no? Para suelos húmedos o arcillosos es mucho mayor, ¿no? Y se extiende hasta valores de 30, 40, ¿no? Entonces, de manera general, aquí podemos ver algunos valores de la constante dieléctrica para rocas y minerales.
La galena es más o menos 18, ¿ven? La esfalerita es de 7,9 a 69,7, por ejemplo, la calcita es de 7,8 a 8,5, la diabasa es de 10,5 a 34,5, ¿no ven? Ahora, la sal de roca es 5,6, el yeso es de 5 a 11,5, el cuarzo varía de 4,2 a 5, el granito puede ir de 4,8 a 18,9, la arenisca seca puede ser 4,7, mientras que la arenisca húmeda puede ser 12 en este caso. Después en suelos, igual que son secos a húmedos, la constante eléctrica en suelo seco puede ser de 3,9. Mientras que en suelo húmedo puede ser 29,4. Después, el petróleo tiene una densidad que va desde 2,07 hasta 2,14, ¿no? Perdón, una constante dieléctrica, ¿no? El agua, por ejemplo, a 20 grados centígrados tiene un valor de constante dieléctrica de 80,36. El hielo, en este caso, que igual es agua en estado sólido, va a tener una constante eléctrica que igual es diferente. Entonces va a ser desde 9 hasta 43 grados centígrados, ¿no? Perdón, valores de la constante dieléctrica, ¿no? Que esa dimensiona. Entonces, de manera general, la resistividad, ya hemos visto de que la constante dieléctrica varía, ¿no ve? En función a los materiales, y estos son intervalos. Ahora, hablando de los minerales y las rocas, la resistividad a los materiales metálicos puede ser tan pequeña como el orden de 10 a la menos 5 ohmio por metro. En el caso de rocas de grano compacto secas, puede ser tan elevada como 10 a la 7 ohmio metro, como es el caso de esta roca que es el gabbro, ¿no? Entonces ya estamos observando de que es diferente estos valores, ¿no? Por ejemplo, la plata nativa tiene resistividades muy bajas, ¿ven? De 1,6 por 10 a la menos 8 ohmio metro. Mientras que el sulfuro puro tiene un valor que va de 10 a la 16 ohmio por metro, ¿no? Entonces, de manera general se dice que un conductor es aquel material con resistividades menores a 10 a la menos 5 ohmio metro. Un material aislante o que es un pobre conductor serían materiales que tienen resistividades mayores a 10 a la 7 ohmio metro. Y semiconductores serían aquellos materiales que estarían en esos dos límites, ¿no? Entonces, que es 10 a la menos 5 hasta 10 a la 7, ¿no? Entonces, vemos de que dependiendo el tipo de material, estos valores van a ser diferentes, ¿no? Ahora, la diferencia entre conductores y semiconductores se basa en la variación con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, los conductores varían inversamente con la temperatura y alcanzan sus mayores conductividades en regiones que están cercanas a los 0 grados Kelvin, ¿no? Por otra parte, los semiconductores son prácticamente aislantes a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, cuando vemos, hablando ya de rocas, se puede usar esta siguiente clasificación, que nos dice que minerales y rocas que tienen resistividades que van desde 10 a la menos 8 hasta 1 ohmio metro,
Después hay minerales y rocas de resistividad que van desde 1 hasta 10 a la 7 ohmiometro y minerales con resistividades por encima de 10 a la 7 ohmiometro, ¿no? Entonces, bajo eso se pueden clasificar a los materiales que en este caso son muy poco resistivos, ¿no? Entonces, bajo eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos a metales como el grafito, los sulfuros, la esfarelita, el cinabrio, ¿no ve? Los arsénidos, el antimonio y algunos óxidos como magnetita, pirolucita o ilmenita, ¿no? Después, esos serían buenos conductores, ¿no? Semiconductores serían la mayoría de los óxidos, menas y rocas porosas que contienen agua en sus poros. Entonces, esto se lo clasificaría como conductores intermedios. Y los minerales formados por rocas más comunes como silicatos, fosfatos, nitratos, sí, se consideran pobres conductores, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque tienen resistividades que son muy altas, ¿no? Entonces, entre los minerales más comunes que tenemos la pirrotina, el grafito, son buenos conductores de la corriente eléctrica, mientras que pirita, galena y magnetita son frecuentemente pobres conductores en su forma masiva, pero sus cristales individuales tienen altas conductividades, ¿no? Después la hematita y esfalerita en su forma pura son prácticamente aislantes, pero cuando están combinados con impureza pueden tener resistividades cercanas a 0.1 ohmiometro, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes minerales, ¿no? Su fórmula química y los valores de resistividades que van desde rangos hasta promedios, ¿no? Entonces veremos alguno de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la hematita, ¿no ve? Que es un óxido de hierro, ¿no ve? Tiene una resistividad que varía desde 3.5 por 10 a la menos 3 hasta 10 a la 7 ohmio por metro en este caso. Entonces ya vemos de que la hematita varía dentro de un gran rango de valores, ¿no? Igual lo mismo, ven, el cuarzo, ¿no ven? Que es un óxido de silicio. Entonces lo que tenemos, entonces ya veríamos de que el cuarzo igual, por ejemplo, que es este silicato, que es un óxido de silicio, en realidad tiene valores que van desde 4 por 10 a la 10. Después, si seguimos viendo, se van a fijar de que aparece otro tipo de minerales, ¿no? Por ejemplo, para ver, digamos, la arcilla, ¿no? La arcilla generalmente tiene valores bien bajos de resistividad y un promedio sería aproximadamente 30 ohmio por metro, ¿no? Después lo que hablábamos respecto a los tipos de agua, ¿no? Entonces las aguas meteóricas son las aguas que generalmente provienen de la lluvia. Pueden variar sus resistividades desde 30 hasta 1000 ohmiometro, ¿no? Después aguas superficiales en rocas ígneas pueden variar desde 0,1 hasta 3000 ohmiometro. Después agua superficial presente en sedimentos
Esta va a variar desde 10 hasta 150 ohmiometro. Ahora, cuando vemos el agua de los suelos, esta va a tener unas resistividades del orden de 100 ohmiometro. Ahora, agua natural en rocas ígneas puede tener resistividades desde 0,5 hasta 150 ohmiometro. Y agua natural en sedimentos puede tener resistividades desde 1 hasta 100. ¿No? Ahora, de manera general, el agua de mar en promedio tiene 0,25, ¿no? O 0,2 ohmiometro de resistividad. Mientras que las aguas salinas, mientras más salina es el agua, más baja va a ser su resistividad. Entonces, ejemplo de eso, ¿no? Ve, agua salina al 3% tiene 0,15, agua salina al 20% tiene 0,05, ¿no? Entonces, en el caso de las rocas, generalmente las rocas ígneas tienen las resistividades más altas y las rocas sedimentarias tienen las más bajas, ¿ven? Y las rocas metamórficas tienen resistividades generalmente intermedias, ¿no? Entonces, de todas maneras, la resistividad de una roca ya varía en función a su edad y su litología. Varía en función a la porosidad efectiva y a la saturación de fluidos y especialmente a la salinidad del agua que contenga la roca, ¿no? Entonces, todos esos parámetros en realidad van a hacer que la resistividad de un material varíe, ¿no? Entonces, cuando se han hecho trabajos en Islandia, por ejemplo, se ha visto que la resistividad en la corteza decrece gradualmente con la profundidad, pudiéndose determinar un gradiente eléctrico, y que este van desde 100 a 10 ohmiometro en un rango de 2 a 10 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? De que de manera general la resistividad decrece en función a la profundidad. Entonces, se ha visto de que, por ejemplo, a 2 kilómetros de profundidad, la resistividad es de 100 ohmiometro, mientras que a 12 kilómetros de profundidad, la resistividad es 10 ohmiometro. Entonces, si vemos, digamos, en los primeros 2 kilómetros de la corteza terrestre, la resistividad generalmente aumenta. Pero cuando ya vamos a profundidades mayores, que hay un fenómeno inverso, que es más bien la resistividad empieza nuevamente a decrecer, ¿no? En función a la profundidad. Entonces, bajo esto podemos clasificar a los métodos eléctricos en dos tipos, ¿no? Que son los métodos naturales y los métodos inducidos o provocados. Dentro de los métodos naturales vamos a tener el potencial espontáneo, las corrientes telúricas y las corrientes magnetotelúricas, ¿no? Entonces, esos son métodos que se llaman naturales o espontáneos. Mientras que los provocados o métodos también que se llaman activos o inducidos en un sentido, vamos a tener tres tipos, que son los de baja frecuencia, que son el método equipotencial y los sondeos eléctricos verticales. Mientras que los de alta frecuencia van a ser los electromagnéticos. Y tendríamos otro tercero que sería subtipo, que sería la polarización inducida, ¿no? Entonces, de manera general, ustedes van a ver que
aquí ya empezamos a ver una conjunción de métodos, ¿no? Entonces, es como decir, la unión del método eléctrico con el método magnético es lo que nos daría los métodos electromagnéticos, ¿no? Aunque se derivan de los métodos eléctricos, pero por sí mismos ya son métodos geofísicos independientes y corresponderían a métodos eléctricos activos de alta frecuencia, ¿no? Entonces, caen ya en esa categoría. Y generalmente los métodos eléctricos propiamente dichos que se usan, que son los métodos obviamente eléctricos activos, van a ser de baja frecuencia y dentro de eso vamos a tener el método equipotencial, los sondeos eléctricos verticales y lo que hoy en día se llaman las tomografías eléctricas resistivas también, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ya la diferencia, ¿no ve?, de los métodos eléctricos. Entonces, cuando vemos el primer tipo, ¿no ve?, que serían métodos naturales, ¿no ve? Tenemos el método de potencial espontáneo o autopotencial. Este método implica la medición en la superficie de los potenciales eléctricos desarrollados en tierra, ¿no?, por la acción electroquímica entre los minerales y las soluciones en las cuales están en contacto. Entonces, ningún campo eléctrico externo se necesita con esta técnica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que los minerales y rocas bajo ciertas condiciones van a generar un determinado potencial espontáneo o autopotencial. O eso es lo que también se llama el método SP, ¿no ve?, dentro de lo que es el perfilaje de pozos también, ¿no? Entonces, se ha visto de que las soluciones que están, diferentes soluciones en contacto con cuerpos mineralizados van a producir reacciones químicas. Y la diferencia de presión de soluciones origina un aumento en el diferencial de potencial, y lo cual va a causar un flujo de corriente en el subsuelo. Entonces, bajo eso, lo que se mide en general es potenciales de mineralización, y que son producidos generalmente por cuerpos sulfurosos y que en algunos casos obviamente son de interés, ¿no?, económico. Y bajo eso se puede usar el método de SP o método de autopotencial o potencial espontáneo. Entonces, estos potenciales están asociados con sulfuros metálicos como el grafito, óxidos metálicos como la magnetita, ¿no? Y las anomalías más comunes ocurren sobre pirita, calcopirita, pirrotina, esfalerita, galena, grafito, ¿no? Y los rangos de amplitud van desde pocos milivoltios hasta 1 voltio, ¿no? Y los potenciales son casi siempre negativos, cerca del tope del cuerpo mineral, que es las zonas más someras. El mecanismo de polarización espontánea en las zonas minerales indica principalmente que una parte de los minerales debe estar en una zona de oxidación para que las anomalías del SP puedan aparecer en la superficie. Entonces, un ejemplo de ello lo representa una masa mineral alargada de pirita que penetra en la zona de oxidación, y lo cual va a hacer que la parte superior que está cerca a la superficie se oxide, mientras que la parte inferior del cuerpo no se oxide, ¿no? Y esto es debido también al contacto que tienen con las aguas subterráneas. Entonces, de manera general, si ven, eso es lo que va a pasar si haríamos un perfil en el subsuelo, ¿no? Vamos a tener un cuerpo mineralizado, la parte de arriba va a estar oxidada, la parte de abajo va a estar menos, y esto lo que va a producir es una diferencia de potenciales. Entonces, si observan la dirección de las flechas,
indican la generación de estos autopotenciales o potenciales espontáneos, ¿no? Que se debería, en este caso, a la presencia de pirita. ¿Qué es la pirita? Es un sulfuro de hierro, ¿no? Entonces la pirita lo que va a hacer en contacto con el agua va a producir ácido sulfúrico, que es neutralizado por los carbonatos hidróxidos contiguos a la masa mineral, y lo que va a hacer es que la disolución de sales producidas entre en equilibrio con la pirita, presión y potencial eléctrico diferentes. Y esto ocurre debajo de la zona de oxidación. Entonces, la diferencia de potencial da lugar a una corriente que circula entre los extremos superior e inferior de la masa de pirita y se la denomina corriente de retorno, ¿no ve? Generalmente la masa mineral se manifiesta como un potencial negativo que corresponde al polo negativo, asociado a la reacción de oxidación en su extremo superior. Entonces vamos a tener operaciones de campo y cómo se interpreta este método de potencial espontáneo o autopotencial, ¿no? Entonces pueden ser medidos con electrodos porosos, no polarizantes, ¿no? Y los potenciales pueden ser usados a lo largo de perfiles con pareja de electrodos, manteniendo una separación uniforme. Entonces, las líneas equipotenciales son determinadas conservando un electrodo en una posición fija y se busca en la superficie la línea en que no se observa diferencia de potencial entre dicho electrodo y otro de prueba. Entonces, las labores son similares a lo que se usa con los métodos magnetométricos, ¿no? Porque están en juego lo que serían campos de dipolos de potencial. Entonces, lo que se va a hacer con un levantamiento SP es un conjunto de perfiles y un posible mapa de contornos equipotenciales, ¿ven? Que eso es lo que ya vemos en ese perfil. Al medio, si ven, estaría la superficie terrestre y debajo está ese cuerpo que es un sulfuro. La parte de arriba sería ya el perfil del SP, ¿no ven? Donde podemos ver cómo el valor baja, ¿no ven? Y después tenemos lo que sería, si hacemos varios perfiles, podemos trazar en planta, como se ve ahí, lo que serían los contornos de un mapa de equipotenciales sobre un cuerpo de sulfuro, ¿no? Entonces ya nos da una idea eso de cómo sería la forma de ese cuerpo en profundidad, ¿no ven? Entonces los máximos valores, obviamente negativos, indican la presencia del cuerpo sulfuroso. Entonces se puede mencionar que el método autopotencial ha jugado un rol menor en la exploración geofísica. ¿Por qué razón? Primero, que es un método que es pasivo, ¿no ve? Y que tiene profundidades de investigación que son muy superficiales. Por esa razón no se lo utiliza mucho. Como ventaja, es un método obviamente que es simple, rápido, económico y de mucha utilidad en el reconocimiento de metales, ¿no? Acompañado de otras técnicas como magnetismo, electromagnetismo y geoquímica, ¿no? También se emplea para cartografiar estructuras someras como fallas, zonas de fracturas, contactos formacionales. Se lo usa para búsqueda de fuentes geotermales también. El método de autopotencial encuentra su mayor aplicación en la industria petrolera a través del perfilaje geofísico de pozos. Se puede determinar zonas porosas permeables en el subsuelo, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, lo que serían sistemas hidrotermales, donde las líneas que se ve en la parte izquierda representan las medidas de perfiles de potencial espontáneo que se ha medido.
Y al lado es un ejemplo de un perfil, ¿no? Que se hizo, donde se ve que la curva varía de valores que inclusive se hacen negativos, ¿no? Entonces, eso es un indicativo de que hay presencia de sistemas hidrotermales de tipo volcánico, ¿no? Entonces, ese sería el primer método, ¿no? Ya hemos dicho que es un método natural, que es el método de SP o potencial espontáneo, ¿no? Después tenemos el método telúrico, ¿no? Que seguimos dentro de la categoría de métodos eléctricos, en este caso que son métodos naturales, ¿no? O pasivos. Entonces, el método telúrico en realidad ha sido descubierto por Schlumberger, que cuando hacía medidas de resistividad en 1939, vio que se observaban que había unas corrientes naturales que circulaban en grandes mantos en cualquier lugar a lo largo de la superficie terrestre. Entonces él detectó que había estas corrientes naturales que circularan sobre la superficie terrestre. Ahora, para 1950, las corrientes telúricas se volvió un método para la prospección petrolera, que se utilizó en países de Europa y en el norte del África, más que todo para detectar grandes estructuras como anticlinales que podían ser, en este caso, trampas geológicas para hidrocarburos, ¿no? Entonces, con esto, obviamente se establecía con precisión más o menos la forma de las capas en el subsuelo, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es de que estas corrientes que circulan de manera natural sobre nuestro planeta tienen fluctuaciones periódicas y transitorias, que pueden ser correlacionadas con variaciones diurnas del campo magnético terrestre, causado por emisiones solares, auroras boreales y todo eso. Entonces, estas actividades tienen una influencia directa sobre la ionosfera y por conocimiento se piensa que las corrientes telúricas son inducidas en la Tierra por corrientes ionosféricas, ¿no? Entonces, el mecanismo con el cual se explica eso, ¿no? Entonces, este mecanismo inductivo está representado por un campo electromagnético propagado con ligera atenuación sobre grandes distancias en el espacio comprendido entre la ionosfera y la superficie de la Tierra. Entonces ahí se ve cómo se mueven estos patrones, ¿no? De corrientes telúricas. Entonces ustedes ven estas corrientes, por ejemplo, en el caso de nosotros, se moverían y formarían un vértice, ¿no? Más o menos en la parte del sureste del Brasil, digamos, donde se ve ahí un vértice, ¿no? Y estas corrientes telúricas fluirían en sentido horario, ¿no? Por ejemplo, en nuestro planeta, ¿no? O, perdón, en este caso, en lo que sería nuestro país más que todo, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos una referencia de cómo fluyen estas corrientes telúricas, ¿no? De manera natural sobre la superficie terrestre. Entonces, viendo ese mapa, veríamos de que las corrientes telúricas varían en función a su geografía, en función a los días del año y también estacionalmente también, ¿no? Lo mismo que ocurría con las variaciones magnéticas, ¿no? Que estas son diarias, son diurnas, son nocturnas, ¿no? Son seculares, ¿no? Y estas corrientes telúricas aparece que es fija con respecto al Sol, ¿eh? Desplazándose solo sobre la Tierra a medida de que ésta gira, ¿no? Ahora, la configuración está representada por 8 vértices que se ha encontrado, ¿no? Que giran en direcciones diestras y siniestras a medida que nos desplazamos siguiendo un paralelo respecto a la latitud.
Los vértices más próximos al Sol son los que tienen mayor intensidad de corriente y los del lado oscuro de la Tierra son los más débiles, ¿no? Entonces, la curva diurna puede ser deducida a partir de cualquier mapa mundial que cartografíe las corrientes telúricas, ¿no? Como el que les mostré, ¿no ven? Entonces, ¿cómo ahora en el terreno efectivamente podemos medir estas corrientes telúricas, ¿no? Entonces, para cartografiar esto, se establece primero una estación base de funcionamiento continuo y se desplaza un montaje de electrodos a diferentes puntos de observación, ¿no? Las variaciones de la magnitud y dirección entre la base y las estaciones de campo han sido calculadas y utilizadas como parámetro para cartografiar las mismas, ¿no? Entonces, como la dirección de la corriente telúrica varía constantemente, es necesario montar dos pares de electrodos en cada estación, alineados en direcciones perpendiculares entre sí, ¿no? Y las lecturas de cada par dan magnitudes y direcciones de las corrientes que posteriormente serán promediadas, ¿no? Ahora, en cuanto a la interpretación de estos resultados, debido a que la resistividad efectiva es mayor a través de los planos de estratificación que a lo largo de ellos, los sedimentos plegados como los anticlinales debían de generar anomalías observables en las corrientes telúricas. Y se han hecho diversas exploraciones aprovechando estas corrientes telúricas, por ejemplo, para poder descubrir domos salinos en el subsuelo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? De que como la sal es resistiva, entonces se va a ver que si hay presencia de un cuerpo domo de sal, las corrientes telúricas van a ser desviadas por la forma de este cuerpo salino y van a tender a moverse hacia las formaciones mejores conductoras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es un corte de una estructura plegada que es un anticlinal, ¿no? Entonces, si uno ve en realidad, los planos de estratificación obviamente están siguiendo la dirección del plegamiento, ¿no? Y ya hemos visto eso de que la resistividad va a ser menor en relación a los planos de estratificación que si mediríamos verticalmente a la estratificación, ¿no? Entonces, bajo ese principio, lo que veríamos es de que cuando medimos estas corrientes, si ustedes observan, ahí se ve de manera general la forma, ¿no? De dos estructuras, tres en realidad, que estarían en el subsuelo, ¿no? Y la línea negra segmentada muestra la medición de las corrientes telúricas. Entonces, ¿qué nos indica eso? De que estas corrientes, si ven, están siguiendo aproximadamente la forma de las estructuras. Entonces, bajo eso se puede detectar ese tipo de pliegues, ¿no? Donde habría anticlinales y donde habría sinclinales, ¿no? Entonces, con estos métodos telúricos se puede hacer un levantamiento, por ejemplo, también sobre cuerpos sulfúricos masivos, ¿no? Como lo que se ve ahí en planta, esa parte gris, ¿no? Esa área gris. Y cuando se hace este levantamiento y se genera este mapa, en 2D se puede ver que aparecen como curvas de nivel, ¿no? Y estas curvas de nivel siguen aproximadamente la forma en profundidad del cuerpo sulfuroso, ¿no? Entonces guardan cierta relación, ¿no? Entonces ya estamos viendo de que este método es útil para detectar formas de estructuras en el subsuelo, ¿no? Después, sobre esto ha ocurrido un método que es una variante, que se llama el método magnetotelúrico, y que ha sido propuesto en 1953 por ese autor, ¿no?
y propusieron una aplicación novedosa de corrientes telúricas, en la cual los campos electromagnéticos inducidos por la alternancia de corrientes telúricas podrían ser medidos simultáneamente con las fluctuaciones de voltaje entre los electrodos situados en superficie. La relación entre la amplitud de estos voltajes alternos y los campos asociados podría ser proyectada como función de la frecuencia. Y con estos datos se genera una gráfica y a partir de ello se puede deducir la resistividad como función de la profundidad, ¿no? Entonces, la resistividad asociada normalmente a las rocas sedimentarias, las oscilaciones con periodos de 3 segundos proporcionan información de las propiedades eléctricas del tramo, hasta una profundidad de 6.000 metros de penetración que no podría ser alcanzada por ningún otro método eléctrico, ¿eh? Entonces, aquí estamos viendo de por qué razón hoy en día se utiliza más y el método magnetotelúrico, ¿no? Especialmente en la exploración de hidrocarburos, por el hecho de que es un método que tiene gran profundidad de investigación. Entonces, bajo eso, si ven, hemos visto ya lo que serían los métodos eléctricos naturales. Material espontáneo, corrientes telúricas y magnetotelúricas, ¿no? Y también tendríamos de ahí el métodos. El siguiente subgrupo de métodos eléctricos serían los provocados, ¿no? O inducidos, que ahí tenemos el de baja frecuencia, que son equipotencial, sondeos eléctricos verticales y lo que sería tomografías geoeléctricas. Y alta frecuencia serían los electromagnéticos y polarización inducida, ¿no? Entonces, con los métodos resistivos, entonces se pueden hacer métodos de líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, este método en realidad está basado en el principio de la distribución del potencial eléctrico en el subsuelo. Y para eso se va a utilizar electrodos de corriente y que va a la distribución y las resistividades eléctricas del suelo y de las rocas adyacentes, ¿no? El valor que vamos a medir, ¿no? En este sentido, estos métodos se exigen de corrientes artificiales y la técnica de líneas equipotenciales es la más sencilla en este caso. El fundamento es introducir dos electrodos en el suelo y aplicarles un voltaje externo. Da un electrodo al otro un flujo de corriente a través del suelo. Y si el medio por donde fluye la corriente es homogéneo en sus propiedades eléctricas, las líneas de flujo serán regulares y en un plano horizontal simétrico con respecto a la línea que une los electrodos. Entonces, aquí se puede ver eso, ¿no? En ese perfil, ¿no? Los triángulos amarillos representan los electrodos de medida en superficie. Y debajo hay dos cuerpos, ¿no? Uno que es conductivo y otro que es poco conductivo. Entonces, las líneas en color negro representan el flujo de las corrientes, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que las corrientes fluyen en el subsuelo y cuando encuentran un cuerpo que es conductivo, estas líneas se van a acercar al cuerpo. Y cuando el cuerpo es resistivo, como ustedes ven ahí, en el cuerpo que está de color blanco con los puntos grises, estas líneas se van a separar. Entonces, cualquier heterogeneidad que haya en el subsuelo va a producir lo que sería alteración en estas líneas de flujo de corriente, ¿no? Entonces, como dice, no existe forma directa que pueda medir la dirección del flujo de corriente en el suelo, se aplica el principio general de que las líneas de flujo son siempre perpendiculares a las líneas equipotenciales, tal como se aprecia en la sección vertical que se muestra en la figura 10, ¿no?
Entonces ya veríamos de que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de flujo de corriente. Tanto si vemos como en perfil, en un plano vertical, como lo veríamos en planta, ¿no ve? Entonces siempre se cumple eso. Las líneas equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de flujo de corriente. Y la diferencia de potencial o voltaje aplicado en los electrodos A y B está distribuido a lo largo del espacio que hay entre ellos, tal como indican las líneas punteadas, ¿no? En un medio homogéneo, el potencial respecto de A a lo largo del plano vertical que corta la superficie, justo en la mitad de los electrodos A y B, será la mitad del valor en B, ¿no? Y si se pudiese medir el potencial en el subsuelo, como se mide en superficie, se puede observar que el potencial es el mismo como en cualquier punto de la superficie. Entonces, quiere decir que si mediríamos eso, estaríamos estimando las líneas equipotenciales. Y que es un lugar sobre dos puntos a lo largo de esa línea donde no fluye ninguna corriente entre ellos. Entonces, esta característica es usada para localizar dónde estarían las líneas equipotenciales en superficie, ¿no? Y siempre se debe cumplir que las líneas equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de flujo de corriente. Entonces, no puede fluir a lo largo de una línea equipotencial corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hablan estos métodos? Un estudio sencillo de equipotencial se basa en la aplicación de energía al mismo, a través de un par de electrodos primarios, apartados 600 metros, aproximadamente, por ejemplo, a través de los cuales se usa un generador de alto poder de corriente continua de 200 voltios, por ejemplo. Y los dos electrodos permanecen fijos durante todo el momento de la exploración en esa área, ¿no? Entonces, lo que se hace es se trazan líneas equipotenciales en la superficie por un par de electrodos de búsqueda enterrados en el subsuelo. Entonces, un electrodo permanece en posición fija y el otro electrodo primario, y entre los electrodos primarios se mueve hasta que se observe que ninguna corriente fluya sobre este. Y el electrodo fijo de búsqueda, ¿no? Entonces, bajo eso, cuando se encuentra ese punto, quiere decir que por ahí pasa una línea equipotencial. Y las distorsiones de las curvas equipotenciales se aprovechan para localizar cuerpos minerales con conductividades altas o bajas, una profundidad que no excede los 15 metros por lo general, ¿eh? La interpretación por lo general es cualitativa. Entonces, por ejemplo, se ven los rumbos y las alteraciones de las masas minerales conocidas y ocultadas por suelos recorridos, pueden ser seguidos con este método. Y debido a la distorsión, las líneas equipotenciales tenderán a estar a lo largo del eje de la masa causante de la distorsión, ¿no? Entonces, de esa manera, si ven, es como se estima este método, que es el método equipotencial, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver la primera parte de lo que son los métodos. Habíamos visto los tres métodos, que son los métodos eléctricos naturales, que dentro de esos estaban, ustedes recuerdan, estaba el potencial espontáneo, corrientes telúricas y magnetotelúricas, ¿no? Y hemos comenzado ya a ver lo que sería uno de los métodos eléctricos activos, que es obviamente de baja frecuencia, que es el método, en este caso, que se llama de corrientes potenciales, ¿no? O líneas potenciales. Entonces, este igual es otro método que es un poco mejor que el SP, porque tiene un poco más de profundidad de investigación, ¿no? ¿Y por qué razón también eso? Porque es un método de tipo
activo, ¿no ve? Entonces, antes de que pasemos ahora a la parte de preguntas, se van a anotar, por favor, algo. Entonces, lo que quería primero comunicarles es de que lo que equivaldría al primer parcial va a ser para la próxima semana. Entonces, lo que ustedes van a hacer sobre eso es van a hacer un trabajo por grupos. Entonces, lo que se van a organizar ustedes es en lo posible en grupos que sean mixtos, ¿no? Como les había recomendado alguna clase que hablamos, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo que va a equivaler al primer parcial? Entonces, lo que van a hacer ustedes es primero se van a organizar en grupos de 4 a 5 personas, ¿no? Y que en lo posible, como le digo, sean mixtos. ¿A qué me refiero con mixto? Ya saben de que sean grupos que tengan tanto ciencias de petrolera como de geología, ¿no? Esa es la primera condición. Entonces pueden ser, por decir, 2 de geología, 3 de petrolera, ¿no? En algún caso podrá ser 4 de geología, 4 de geología, 1 de petrolera, digamos. Igual sigue siendo mixto el grupo, ¿no? Esa es una de las primeras condiciones, ¿no? Entonces se organizan en grupos de 4 a 5 personas. Después de eso, lo que van a hacer es, van a buscar algún estudio de caso, donde ustedes analicen lo que es un estudio de caso de la utilización de algún método que sea en este caso de un estudio que se haya hecho usando una aplicación de un método magnético o de un método gravimétrico, ¿no? En lo posible, ideal sería si encuentran obviamente el país. Si no encuentran del país, se puede usar de cualquier región, ¿no? Ya sea de Sudamérica o del mundo, ¿no? Entonces, por decir, grupo 1 que ya se han organizado, el grupo mixto, ¿no ve? Entonces van a buscar y van a encontrar un estudio donde se ha aplicado, por decir, el método gravimétrico para la exploración de hidrocarburos y la detección de trampas asociadas a un domo de sal, por decir, ¿no? Entonces ustedes encuentran ese estudio de caso y lo analizan y lo resumen, digamos, ¿no? Entonces tienen que ser, obviamente, lo que ustedes van a buscar específicamente son casos de estudios de caso donde se haya aplicado en exploración en este caso, ¿no? Es el estudio de caso tiene que ser la utilización o la aplicación ya sea de un método magnético o ya sea de un método gravimétrico para la exploración de hidrocarburos o la exploración de minerales o la exploración de cualquier recurso económico, ¿no? Entonces lo que van a hacer van a ver es bien sencillo, ¿no? Y para eso también se van a guiar con el primer data que hemos utilizado, ¿no? Entonces yo veo acá, ¿no? Si se acuerdan que eso hemos visto en las primeras partes, ¿no? Entonces ustedes van a ubicar ese estudio de aplicación, ¿no? Ya sea usando método gravimétrico, magnético, de lo que es aplicación de la gravimetría o aplicación de magnetometría, ¿no? A un estudio de exploración de algún tipo de recurso natural. Entonces, cuando ya ustedes han ubicado eso, lo que van a hacer es un estudio de exploración, se sobreentiende que va a tener su parte geofísica. En eso va a enfatizar. El método que se utilice de ese estudio de caso o es gravimetría o es magnetometría, ¿no? Entonces, ustedes ubican ese estudio de caso, obviamente hacen una síntesis del mismo y de ahí se van a responder estas preguntas.
estas preguntas, ¿ven? De ese estudio de caso, ¿no ve? Entonces, ¿qué problema buscaba solucionar ese método, ¿no ve? ¿En qué entorno se ha trabajado? Por decir, en el entorno, entonces, ¿cuál ha sido? Digamos, ha sido, por dar una referencia, ha sido el norte del altiplano boliviano, digamos, en tal municipio o en tal región, ¿no ven? Después se van a decir cuáles son las dimensiones de ese entorno, o sea, cuál es el área que se ha explorado. Por decir, dirán, corresponde al municipio X, digamos, con unas dimensiones de 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Después, ¿qué es el objetivo del objetivo que buscaban a caracterizar? Esto igual hay que darle un valor promedio, es como decir, estaban buscando grandes anticlinales que tenían, en este caso, dimensiones de más o menos 10 kilómetros lineales, digamos, ¿no? Después de ahí van a sacar si había una estación base donde ellos han trabajado y a qué distancia estaba el lugar de trabajo. Si no dice eso, ustedes ahí presuponen y obviamente ponen su estación base en el lugar de ese estudio donde haya la población más grande, ¿no? Y de ahí yo me respondo eso. Ahora, ¿de cuánto tiempo? No, seguramente va a ir ahí, ¿no? El estudio, que ese estudio lo han hecho, tienen 2 meses, entonces eso va a ser el tiempo, ya respondo. Ahora, los días de meteorología, ustedes ya van a responderse eso y que seguramente van a ser días óptimos, ¿no? Alguien se puede ver, saben, teniendo una región, se puede ver por fechas cómo han sido en ese lugar la meteorología, cómo era ese día el clima, ¿no? Si estaba soleado, ¿no? Después, esta pregunta tal vez no sea, no hay esto, pero ustedes suponen nomás ahí, ¿no? De cuánto presupuesto se disponía. Entonces, alguien dirá, por decir, por alguna referencia, van a ponerse, ustedes dirán, el presupuesto era de $50,000, por dar un ejemplo, ¿no? Después, ¿qué logística era necesaria? Es igual ustedes, analizando el estudio de caso del método de exploración, ustedes van a saber igual qué logística han requerido. Y eso es muy breve ahí mencionarlo, decir, ¿no ve? Se ha usado 3 equipos, digamos, 3 gravímetros y han trabajado en